En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entramos con este día en lo que he llamado la dinámica, ahora de la tercera semana. En los ejercicios de San Ignacio, después de haber pedido luz al Señor para reconocer mi principio y fundamento, mi origen y mi meta en Dios, Trinidad Santa, después de haber renovado la escucha de su llamada, que me lleva a preguntarme: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué lugar quieres que ocupe en tu iglesia? Llamada y seguimiento. Viene este seguimiento que hemos de pedir al Señor que sea hasta el final, sin reservas de nuestra parte. Cuando el Señor nos llama, nos da la capacidad para responder, y su capacidad significa fortaleza más allá de lo que humanamente podríamos imaginar. Por eso, en la llamada, a la vez que nos sentimos sobrecogidos, experimentamos sobre todo protección. El Señor nos acompaña, según su promesa. Pues este seguir a Cristo hasta el final lo desarrolla San Ignacio, como sabemos, en la tercera semana, invitando a contemplar los misterios de la vida de Cristo que tienen que ver con su pasión, muerte y resurrección, dejando esta última para la cuarta semana. Pasión y muerte, por tanto. Me gustaría desarrollar esta temática, pues teniendo muy de fondo este esquema, dedicando el día de hoy al seguimiento de Cristo que nos hace subir con Él a Jerusalén. Subir a Jerusalén y entrar en Jerusalén. Serán las meditaciones de la mañana y de la tarde. Y sabemos que esta, siendo una expresión que encontramos en los evangelios, va más allá de lo que implica desde el punto de vista geográfico el traslado de Galilea a la ciudad santa. Me gustaría desarrollar, por tanto, la subida con Cristo a Jerusalén y la entrada con Cristo en Jerusalén, como escuela de obediencia y de humildad. Sabemos efectivamente que la obediencia es la clave de la salvación. Lo expone la carta a los Hebreos. Cuando el Hijo de Dios entró en este mundo, dijo: «He aquí que vengo para hacer tu voluntad». Si por la desobediencia de uno, recuerda San Pablo, refiriéndose a Adán, entró el pecado y la muerte en el mundo, por la obediencia de otro hemos sido justificados. La propuesta entonces de esta mañana es combinar dos objetos de meditación. Por un lado, lo que los evangelios nos dicen de la subida de Jesús a Jerusalén, profundizando en los pasajes evangélicos, lo que tienen todavía hoy que decirnos a nosotros, y a partir de ahí extraer algunas enseñanzas importantes para vivir siempre de manera renovada la obediencia como la clave que me permite saberme salvado y permanecer en el camino de la salvación. Me gustaría empezar entonces recordando con dos pasajes estos dos puntos de atención: la subida de Jesús a Jerusalén. Y para ello, pues, tomar un pasaje del segundo tomo, Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI. Sabemos que este segundo tomo está dedicado a la entrada de Jesús, desde la entrada de Jesús en Jerusalén hasta la resurrección, la ascensión y glorificación.
Pues en las páginas iniciales de este segundo tomo, también brevemente Benedicto XVI nos da unas pistas importantes sobre el significado de esta expresión, subir a Jerusalén. El Papa comenta cómo en el Evangelio de San Juan se mencionan durante la vida pública de Jesús hasta 3 ocasiones en las que Jesús subió a Jerusalén para celebrar la Pascua. Los sinópticos, sin embargo, hablan en unidad de una única subida. Y dentro de los sinópticos, el evangelista San Lucas, en concreto, describe todo el itinerario terreno, el cumplimiento de la voluntad del Padre desde el comienzo de su vida pública hasta su desembocadura en la celebración de la Pascua, como un subir a Jerusalén. Recordando estos datos de los evangelios, Benedicto XVI afirmaba: para Lucas, el camino de Jesús se describe casi como un único subir en peregrinación desde Galilea hasta Jerusalén. La última meta de esta subida de Jesús es la entrega de sí mismo en la cruz, una entrega que reemplaza los sacrificios antiguos. Es la subida que la carta a los hebreos califica como un ascender, no ya una tienda hecha por mano de hombre, sino al cielo mismo, es decir, a la presencia de Dios. Esta ascensión hasta la presencia de Dios pasa por la cruz. Es la subida hacia el amor hasta el extremo, que es el verdadero monte de Dios. Benedicto XVI nos da una clave fundamental con estas afirmaciones. La subida a Jerusalén es cumplimiento de la voluntad del Padre, subida hasta la presencia del Padre. Y en esta subida nos encontramos con el misterio de la cruz. Un segundo texto importante que nos puede ayudar, el otro punto de atención. Si entendemos la subida a Jerusalén como escuela para aprender obediencia, es siempre útil acercarnos al testimonio, a las enseñanzas de los santos sobre esta virtud fundamental en la vida cristiana. Y así, acudiendo a las enseñanzas de Santa Catalina de Siena, leemos en el diálogo lo que se llama el Tratado de la Obediencia, en la parte casi final de esta obra principal de esta doctora de la Iglesia. Y leo: si me preguntas dónde encuentras la obediencia, toda la obra sabemos que está escrita en forma de diálogo, de ahí el título, de diálogo de Santa Catalina con el Padre. Y en este diálogo las enseñanzas que reciben aparecen pues como ratificación de lo que encontramos en la revelación y en algunos casos profundización de lo que en la revelación escrita y transmitida se encuentra. Retomo el texto. Si me preguntas dónde encuentras la obediencia, la razón de perderla y la señal de si la guardas o no, te respondo que la encuentras perfecta en el dulce y amoroso Verbo, mi Hijo unigénito. Fue tan pronta en él esta virtud que por cumplirla corrió a la afrentosa muerte de cruz. ¿Quién te la quita? La obediencia. Mira al primer hombre y verás lo que le privó de la obediencia impuesta por mí, el Eterno Padre, la soberbia, que siguió y tuvo origen en el amor propio y en el deseo de complacer a su compañera Eva. Esta fue la causa que le privó de la perfección de la obediencia y el origen de la desobediencia. Esta le quitó la vida de la gracia y le causó la muerte, y en consecuencia perdió la inocencia y cayó en la inmundicia y en una gran desgracia. Y no solo él, sino que en ella incurrió todo el género humano. La señal que tienes para conocer esta virtud es la paciencia, y la de no tenerla te lo demuestra la impaciencia. Nadie puede alcanzar la vida eterna sino el obediente, pues sin la obediencia nadie entra en la vida eterna, porque ésta fue abierta con la llave de la obediencia y con la desobediencia fue cerrada con llave. Pues tomando como punto de partida estos dos textos, Benedicto XVI,
Santa Catalina de Siena, la propuesta en esta mañana es entender la subida de Jesús a Jerusalén como escuela para aprender obediencia. Nos centramos primero en la subida de Jesús a Jerusalén, tal como aparece en los evangelios sinópticos. Voy no a desglosarlos, sino a apuntar los elementos que ahí se encuentran para luego hacer alguna pequeña reflexión en orden a la comprensión mejor de la obediencia. El evangelista San Mateo, los números concretos, los versículos, los encontramos en el guión que se distribuye, por esto no me entretengo mucho en enunciarlos, aunque lo indico. Mateo 20, 17, 34, refiere la subida de Jesús a Jerusalén con 3 episodios. Por lo pronto, el anuncio, tercero, de su pasión, muerte y resurrección, con una advertencia que encontramos también en los otros evangelistas. Tomando aparte a los 12, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado, etc. Segundo episodio, que forma parte de la subida de Jesús a Jerusalén, es la petición de la madre de los Zebedeos, de que tengan un puesto de honor junto a Jesucristo. Y ahí las enseñanzas importantes, lo encontramos también en el caso de San Marcos y en el caso de San Lucas. Sin embargo, no se encuentra esta petición de la madre de los Zebedeos, pero en el caso de San Mateo, importante cómo a partir de esta petición surge una enseñanza que tiene que ver con lo que mismo Cristo está realizando. Mientras sube a Jerusalén, les enseña que no será así entre vosotros, que no haya ambición como la hay entre los que gobiernan el mundo, sino el que quiera ser el primero, que se haga servidor. Y viene la enseñanza fundamental: igual que el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y entregar su vida en rescate por todos. Y un tercer episodio encontramos en San Mateo. 2 ciegos de Jericó. Los otros evangelistas nos hablan de un ciego. San Marcos, como veremos enseguida, nos da el nombre. En San Mateo se habla de 2 que, sin embargo, pronuncian la misma y única oración, como una sola voz. Estas diferencias, 2, tener una sola voz, el que en los otros evangelios se hable solo de un ciego, pues lejos de leerlos en la tradición patrística como elementos que irían en perjuicio de la historicidad del acontecimiento, mostrándolo con carácter histórico indiscutible, permite a los autores de la antigüedad cristiana percibir matices interesantes, como de 2 pueblos Cristo con su entrega va a hacer uno solo. Y ahí, en torno a Cristo, se unen las voces de estos 2 pueblos para pronunciar la única oración: Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros, que somos pecadores. El tercer episodio que completa en la exposición de San Mateo la subida de Jesús a Jerusalén tiene que ver con la escucha de esta oración y con la compasión de Jesús, que se detiene y cura. Añade además el evangelista algo que no añaden Marcos y Lucas. Una vez curados, estos 2 ciegos siguen a Jesús, se incorporan en el camino de los que ya acompañan a Jesús, subiendo a Jerusalén. En San Marcos vemos los mismos 3 episodios que veíamos en San Mateo, pero precedidos de un pequeño preámbulo. Marcos 10, 32. Se nos dice que Jesús camina delante de ellos y que los discípulos están sorprendidos y la multitud que le sigue tiene miedo. Ven a Jesús con decisión, dirigirse desde Galilea hasta la ciudad santa, y va por delante.
En otras ocasiones lo han visto a Jesús dejarse rodear. Ahora Jesús toma la iniciativa. Es importante lo que quiere hacer. Jesús marca el ritmo y los otros le siguen, los más cercanos con sorpresa y otros, se nos dice, con temor. Los mismos episodios que en San Mateo, el anuncio, el tercero de la pasión, la petición de los zebedeos. La diferencia en los sinópticos está en que en el caso de San Mateo es la madre la que interviene, en los otros evangelistas son los zebedeos directamente los que acuden a hacer esta petición a Jesús, y el tercer episodio, la mención del ciego que está al borde del camino, y San Marcos nos da el nombre, Bartimeo, que a grandes gritos, escuchando un ruido, un tumulto, pregunta qué pasa, le dicen que es Jesús quien camina y con fuerte voz pide: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Al igual que en San Mateo, Jesús se compadece y cura. En San Lucas vemos un esquema algo distinto de San Mateo y San Marcos, un esquema propio. Comienza ciertamente la subida a Jerusalén, mencionada de manera explícita como clave que orienta todo el caminar en boca mismo de Jesús. Mirad que estamos subiendo a Jerusalén, dicho a los discípulos para llamar la atención. Dicho esto, viene el anuncio de la pasión, y San Lucas añade algo que en otros pasajes evangélicos también se ha subrayado. Los discípulos no entienden, pero aún así le siguen. San Juan añadiría otro elemento, como en otros pasajes también encontramos. Los discípulos, los apóstoles, llegan a entender más tarde, después de la resurrección. La luz de la resurrección les hace no solo abrazar en el presente a Cristo vencedor del pecado y su consecuencia, que es la muerte, sino tener memoria de cuanto a Cristo ha dicho y hecho. Y esa memoria les permite empezar a entender lo que en muchas ocasiones percibían sin comprender. Esta referencia de San Lucas, los discípulos no entienden, es de enorme importancia, forma parte de la subida a Jerusalén. Y digo que es de enorme importancia porque nos da otra clave fundamental de lo que significa vivir en fe. Y como veremos enseguida, ahora en la segunda parte de la exposición, la obediencia es ejercicio de las virtudes teologales, ejercicio de fe, de esperanza y de caridad. ¿Por qué es importante este no saber? Porque como vemos en otros pasajes evangélicos, este no comprender, no saber, no es obstáculo para seguir a Jesús. El seguir a Jesús es lo que nos da justamente, cuando el Señor quiera, la luz para llegar a comprender. Y así sucede, lo vemos al final del discurso de Jesús en Cafarnaúm, donde, según el testimonio de San Juan, muchos escandalizados abandonan a Jesús. Y dirigiéndose a los más cercanos, Jesús les pregunta: ¿también vosotros queréis iros? Pedro, hablando en nombre de los demás, revela que no acaban de comprender, pero sí tienen claro que solo en Cristo hay palabras de vida eterna. Ellos que han permanecido con Cristo llegarán a comprender el significado de cuanto Jesús ha anunciado en la noche previa a la pasión, en la última cena. Digo que esto es de gran importancia también para nuestra vida de fe. San Anselmo lo expresa al inicio de una de sus obras más conocidas, con una oración.
que por su sencillez y entiendo por su capacidad de ilustrar la verdad de la vida cristiana, pues es importante formular en más de una ocasión. No te pido, Señor, entender para creer, sino creer para llegar a entender. El don de la fe que el Señor nos da nos permite seguirle, aunque no entendamos. Más aún, el Señor cuenta con que nuestra reacción muchas veces sea de incomprensión, pero nada de eso debilita la comunión con Él. No te pido, Señor, entender para creer, sino creer para llegar a entender. El camino de la fe es seguridad de lo que no se ve, una certeza que va más allá de lo que nuestra razón puede alcanzar. Y esa certeza no brota de nuestro raciocinio, sino que es fruto siempre de la cercanía con el Señor, de permanecer en su seguimiento. Quien sigue a Jesús llegará a entender, pero cuando Él quiera. El camino de la obediencia es siempre un camino que nos hace vivir en el seguimiento de Cristo, muchas veces sin comprender, pero permaneciendo en el seguimiento se nos dará a entender cuando Cristo quiera. Tercer evangelista, San Lucas, que refiere este dato al inicio de la descripción de la subida de Jesús. El anuncio de la pasión lleva a que los discípulos reaccionen no entendiendo, pero siguiéndole. Se menciona también la curación del ciego de Jericó, aunque no se indica el nombre. Y se introduce un episodio que guarda cierta relación, porque es también expresión de la compasión de Cristo. Y es el encuentro de Zaqueo con Jesús. Pequeño de estatura, que se sube a una higuera, que busca encontrarse con Jesús de esta manera, verlo en la distancia y que queda sorprendido cuando Jesús mismo lo llama por su nombre y lo invita a compartir con él. También la tradición cristiana, San Ambrosio, por ejemplo, comentando lo que Zaqueo hace para ver a Jesús, recuerda la importancia de despegarnos de los deseos terrenales para poder tener la mirada limpia, despejada, y así poder reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Tanto en la curación del ciego de Jericó como en el encuentro con Zaqueo hay una palabra de salvación. Curación en el caso del ciego, que es anuncio de una curación interior más importante, y anuncio de salvación en el caso de Zaqueo. El Hijo del Hombre ha venido a salvar a lo que estaba perdido. Todavía más, antes de la entrada en Jerusalén, por tanto, formando parte del itinerario de su vida a Jerusalén, San Lucas añade la parábola de las minas, lo que en los otros evangelistas aparece como parábola de los talentos, lo cual tiene también una enseñanza de gran importancia para lo que significa la obediencia, don del Señor que requiere de nuestra parte colaboración activa para hacer crecer lo que el mismo Señor nos da. Dicho así rápidamente o descrito rápidamente los elementos en el relato de la subida de Jesús a Jerusalén, en San Mateo, en San Marcos y en San Lucas, podemos extraer algunas enseñanzas de cara a la obediencia. Si la subida de Jesús a Jerusalén es escuela de obediencia, aprendemos en primer lugar como un dato que forma parte de la obediencia misma el misterio de la cruz. Lo que marca de forma clara a los ojos de los discípulos el hecho de encontrarse en una etapa distinta, nueva, mirad que estamos subiendo a Jerusalén,
es justamente el anuncio de la pasión, lo que acontecerá allí. No hay obediencia sin abrazar el misterio de la cruz. Y Jesucristo, una vez más, nos sorprende, porque antes de anunciarnos la cruz, nos promete que va a estar en ella. También es muy importante percibir cómo en los evangelios no hay nada al azar o nada con poca importancia. Hasta la secuencia de los acontecimientos es reveladora. Y así, cuando Jesucristo nos invita para ser discípulos suyos a negarnos a nosotros mismos, a cargar con la cruz cada día y seguirle, primero ha anunciado su pasión y muerte en cruz. O dicho de otra manera, cuando Jesús nos pide cargar con la cruz, primero nos asegura que le vamos a encontrar en ella. Esta es nuestra fuente de tranquilidad cuando recibimos palabras recias y fuertes que, como a los discípulos, nos llenan de sorpresa o quizás también incluso de temor, porque vemos nuestras fuerzas quebrarse. El camino de la obediencia es promesa de Cristo, de un don mayor que nos permite encontrarle en medio de las dificultades. Y no hay obediencia sin sufrimiento de cruz. Lo recuerda también la carta a los Hebreos. Siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Como en otros pasajes, San Agustín ve en todo lo que el testimonio del Nuevo Testamento dice sobre Jesucristo una enseñanza para nosotros. La humillación que supone que el Verbo tome nuestra carne, se haga uno de nosotros, por tanto, se someta a las leyes propias del crecimiento humano, también forman parte de su obediencia. Jesucristo, el Verbo encarnado, el que no abandona la comunión con el Padre ni siquiera después de la encarnación, como hombre aprende sufriendo a obedecer, para que nosotros aprendamos en el sufrimiento el bien de la obediencia, para que nosotros aprendamos que, al igual que Cristo, es en la confianza vivida en el momento de la cruz como se nos revela la grandeza del amor divino. La prueba decisiva de la obediencia es la pasión y muerte. Por eso Jesús tiene un coloquio con los suyos aparte. ¿Cómo podríamos sobreponernos a lo que significa afrontar la aspereza de la cruz si no es desde este coloquio a solas con el Señor? Importante es, para superar esta prueba, tomar conciencia de lo que también San Marcos nos dice: Jesús camina por delante. Cuando nos invita, insisto en este punto, a cargar con la cruz, sabemos que Él está en ella. El camino de la cruz, aunque nos sea a nosotros desconocido, es conocido por el Señor. Se nos pide poner nuestra confianza en Él, saber de quién nos hemos fiado, y con esta confianza, que es fuente de conocimiento interno, poner los pies donde primero los ha puesto Jesús. Frente al miedo, por tanto, y al no entender, el seguimiento, pisar las huellas de Jesús, ir por donde Jesús ha ido. A la luz también de lo que los evangelistas nos dicen sobre la subida de Jesús a Jerusalén, entendemos que la obediencia es servicio y entrega de la vida. Así lo ilumina el episodio de los zebedeos que buscan honores, y el Señor les promete bautismo y bautismo de sangre, es decir, correr la misma suerte que Él correrá. La obediencia es siempre servicio y entrega de la propia vida. La obediencia nos abre el oído
y activa en nosotros la compasión. Como vemos, Jesús camino de Jerusalén, que reacciona de manera compasiva ante el ciego Bartimeo, ante Zaqueo, que le busca con timidez. Y en ambos casos, compadeciéndose, Jesús cura y salva. Necesario es entender que es en el camino de la obediencia como crece nuestra capacidad de amar con el amor misericordioso del Señor, puesto que la obediencia es comunión, unión de voluntades, podremos amar compasivamente con el mismo amor compasivo de Jesús si permanecemos en su amor, y esto es obedecer. La obediencia es poner a trabajar los dones del Señor, como queda iluminado a partir de la parábola de las minas. El Señor lo que nos da es para crecer, y nos equivocamos cuando pretendemos devolverle al Señor tal cual lo que Él nos dio. Y esto que humanamente podría parecernos de justicia, en el plan divino, sin embargo, es frustración, porque los dones del Señor son siempre para crecimiento, y la vida cristiana es siempre crecimiento. San Gregorio Magno utiliza otra imagen sencilla. La vida cristiana es como el remero que va en una barca río arriba. Si se detiene, retrocede. Si pensando que puede descansar para contemplar la belleza de las orillas, va de esa manera a tener algún beneficio, experimentará cómo lo andado enseguida se desaprovecha, vuelve hacia atrás. En la vida cristiana, los dones del Señor son siempre para crecimiento, y ese crecimiento, como ya veíamos, tiene que ver con el ensanchamiento que el Señor hace de nuestro corazón, puesto que para amor eterno, infinito, hemos sido creados, y nuestro corazón es humanamente limitado. ¿Alguna palabra sobre la obediencia como camino de santidad? Recordaba que la obediencia es siempre ejercicio de las virtudes teologales. La obediencia es virtud. Santo Tomás la define como virtud que inclina a la voluntad a cumplir el mandato legítimo del superior, en cuanto es manifestación de la voluntad de Dios. La obediencia, en cuanto virtud, es hábito operativo, decimos en la formulación clásica. El catecismo habla de disposición estable del ánimo, que se orienta hacia el bien. Y en este caso es virtud que inclina la voluntad a cumplir el mandato legítimo del superior, en quien reconocemos la voluntad de Dios. Por eso, como implica el reconocimiento en el superior de la voluntad de Dios, la obediencia es siempre ejercicio de fe. Es ver como Jesús ve. Para poder llegar a amar con el mismo amor de Cristo, es necesario tener la mirada de Jesús. El creyente, como Abraham, como María, escucha a Dios y cree en Él, obedeciéndole. El creyente acepta hacerse discípulo del Señor, obedece la norma de la doctrina divina, recuerda San Pablo en la carta a los Romanos, y obedeciendo a Cristo, doblega su pensamiento a la sabiduría de Dios. La obediencia es también un acto de esperanza. El creyente, obedeciendo a Dios, a la Iglesia, a sus superiores, no trata de proteger su propia vida, sino que la entrega al Señor en un precioso acto de esperanza. La expresión de San Pablo en la segunda carta a Timoteo que antes he recordado: yo sé a quién me he confiado y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. La obediencia es un acto de caridad. Los que aman al Señor son los que obedecen sus mandatos. Obediencia y amor se confunden. Esta es la prueba de que amamos al Señor,
que cumplimos sus mandatos. Pues pidamos al Señor, a modo de conclusión, que purifique nuestra alma con la obediencia, es decir, que Él mismo de tal manera nos llene del anhelo de cumplir en todo su voluntad, que veamos nuestro corazón purificado y ensanchado. Nos vale para ello una oración a modo de exhortación de San Francisco de Sales. Purificad vuestras almas en la obediencia, la cual no debe proceder sólo de la necesidad, sino de una franca voluntad y deseo de agradar a Dios. La voluntad del superior, sea como sea conocida por nosotros, ha de servirnos de precepto. Las consideraciones que deseo en vuestra obediencia se encierran todas en una, pues no deseo más que la sencillez que rinde dulcemente el corazón a las órdenes y se siente feliz obedeciendo hasta en las cosas que repugnan, y más en estas que en ninguna otra. No deseéis, pues, nada más que lo que Dios quiere, y haced lo que os diga el que os mande, con tal que no haya pecado en ello. Quered lo que quieren los superiores, y querréis lo que Dios quiere. Con ello seréis de veras obedientes y dichosos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.